Buenas tardes a todos y a todas quienes se están conectando en este momento a nuestro canal de Afro Coquimbo, la historia después del olvido. Estamos aquí reunidos hoy día para la presentación del libro Los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile, libertad, guerra y cotidianidad. Buenas tardes a todos y a todas quienes se están conectando en este momento a nuestro canal. Disculpen, tenía encendido el video de YouTube y me hizo interferencia. Bueno, el libro que acabo de mencionar, ¿cierto? Que estamos presentando el día de hoy, el autor es Luis Madrid Moraga, integrante de nuestro proyecto, de nuestro grupo, historiador, candidato a doctor en historia por la Universidad de Chile. Este libro fue publicado en editorial universitaria a través del Fondo Juvenal Hernández Jaque en su convocatoria 2020. Así que hoy día también nos acompaña el profesor Jorge Martínez Winkler, que es presidente del directorio de editorial universitaria. Y también para esta presentación, obviamente tenemos un par de comentadores que ya fueron anunciados en la propaganda que se hizo de esta presentación. Gabriel Orlando Morales, doctor en historia y comunicador argentino, y Jorge Baradit, escritor chileno, tanto de novelas de ficción como de difusión y divulgación histórica. ¿Ya? Después vamos a presentarlos debidamente en el momento que corresponde. Y están también presentes en este panel, el pleno de los integrantes del proyecto Afro Coquimbo, Rafael González Romero, Andreas González Sáez, ambos historiadores, y obviamente el autor, Luis Madrid Moraga, y quien habla, Montserrat Arre. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación, quienes están en el panel y también a quienes se están reuniendo con nosotros el día de hoy a través de las pantallas de nuestro canal de YouTube. Bueno, primero que nada, antes de comenzar las presentaciones, quisiera hacer una brevísima reseña del libro, ¿cierto? Los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile, libertad, guerra y cotidianidad. Es un libro que tiene pretensiones o intenciones de no tan solo servir para un insumo historiográfico para el mundo de la academia, sino también tiene intención de ser un espacio de difusión de esta historia, que es una historia de la independencia de Chile, es parte de la historia de la independencia de Chile, desde una mirada diferente. Me parece muy interesante que tenga elementos que apunten a ese objetivo. Por una parte, está el prólogo de la reconocida historiadora y antropóloga Carmen Bernán, que tuvimos el placer de conocerla y que gustosa hizo el prólogo de este libro. El glosario que aparece inicialmente en el libro, no sé, me imagino que quizás los comentadores van a dar alusión a este punto, que personalmente creo que es muy interesante verlo en el inicio del libro. Y luego, bueno, los capítulos que abordan evidentemente el ámbito del reclutamiento de los esclavos libertos, el ámbito de vidas cotidianas en diversas dimensiones, en los espacios urbanos, durante la guerra, en los espacios matrimoniales, en fin. Una serie de elementos y aspectos que se van a ir dando cuenta y mostrando en el libro. Bien, es un libro historiográfico, ¿cierto? Pero contiene una serie de elementos que nos van a permitir quizás pensar otros aspectos de esta historia que ahí se cuenta y que pueden servir también de insumos para reflexionar y imaginar otras formas de contar esta historia. Bien, sin más preámbulo, quisiera, bueno, primero que nada agradecer a quienes están presentes el día de hoy y voy a dejar en primera instancia al profesor Jorge Martínez Winkler para que haga una breve introducción, ¿cierto?, a esta presentación y luego pasaré a presentar a los comentadores para iniciar con la actividad. Así que, profesor, por favor. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Solo unas muy pocas palabras para manifestarles a nombre de Editorial Universitaria, la editorial de la Universidad de Chile, nuestra satisfacción por el hecho de participar en este acto y contar con vuestra presencia virtual.
Nos convoca esta tarde el lanzamiento de un libro del historiador Luis Antonio Madrid, que narra un capítulo de nuestra historia de Chile que ha tenido mucho menos difusión que la que podríamos llamar la historia oficial que todos aprendimos cuando éramos estudiantes. Se trata de la participación de soldados afrodescendientes en la Guerra de la Independencia. Pero no solo su participación como combatientes, que de alguna manera significaría su transición desde la esclavitud al reclutamiento, sino que en la voz de sus protagonistas, hablar del modo como su raza y costumbres determinaron su futuro también como ciudadanos de este país. Esta obra fue postulada, evaluada y financiada por el Fondo Rector Juvenal Hernández Jaque de nuestra universidad. Esta es una iniciativa que busca precisamente poner a disposición del público lector el talento de los universitarios de la Casa de Bello. Además, el autor fue beneficiario de una beca doctoral de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, lo que deja de manifiesto la posibilidad que, en causas tan nobles como esta, los recursos públicos pueden hacer un aporte significativo en beneficio de la difusión de la cultura. Muchas gracias y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, profesor, por sus palabras, por estas palabras introductorias, de alguna manera para dar cuenta del perfil del autor y también de cuál es la vocación, ¿cierto?, de la publicación de editorial universitaria que se presenta hoy día. Bien, entonces pasemos a la parte de la presentación propiamente tal, ¿cierto?, la discusión sobre el texto que va a estar a cargo en primera instancia de Gabriel Orlando Morales, quien es investigador CONICET de Argentina, es comunicador de ciencia, actualmente codirige 2 proyectos de investigación sobre esclavitud y abolición en el Río de la Plata entre 1776 y 1860. Co-coordinador del reciente libro Esclavitud y diáspora africana en ciudades rioplatenses, población, familia y movilidad social entre 1776 y 1860. Creador del podcast de divulgación histórica sobre esclavitud y de afrodescendencia llamado Microhistorias, también de cartografía de indígenas negros y mulatos de Mendoza. Bien, bienvenido Gabriel a este panel. Muchas gracias por tu presencia y te dejo la palabra para tu presentación. Muy bien, buenas noches. Un gusto estar acá en este evento. Y bueno, primero felicitar a Luis Madrid por su obra. También a la editorial universitaria por la calidad del producto, que realmente está muy bonito, y lo cual es importante, también invita a la lectura. Al proyecto Afrocoquimbo por apoyar y promover este proyecto editorial como parte de sus acciones para rescatar la historia y la memoria de los africanos y afrodescendientes en Chile. Y bueno, precisamente creo que en estos 3 actores que menciono hay, digamos, una confluencia de voluntades que se vincula en otra escala, con un contexto de confluencia de procesos culturales, sociales y políticos, que tienen como objeto y como agente a la diáspora africana en Chile, ¿no? Y me refiero a la emergencia de organizaciones sociales que adscriben a un movimiento afrochileno. Me refiero a la adopción de leyes que reconocen al pueblo tribal afrochileno, al crecimiento del interés académico por el tema y a su retroalimentación con el activismo afrodescendiente, y a la multiplicación de las investigaciones históricas sobre esclavitud y diáspora africana, ¿no?, en Chile. Y también en la región, en el Cono Sur, no solo en Chile, pero todo esto en un contexto global también que propicia esta confluencia de voluntades y que tiene que ver con la Declaración del Diseño Internacional para los Afrodescendientes por la ONU para el periodo 2015-2024. Los comunicadores podrían llamar a esta confluencia de
de voluntades a la que me refiero como un clima de época, ¿no? Y que se produce, sin embargo, en tensión, creo yo, con un imaginario identitario histórico nacional que no reconoce a la afrochilenidad como parte constitutiva, más allá de, digamos, algunas cuestiones que se han producido recientemente y que acabo de mencionar. Entonces es un clima de época, digamos, en tensión, con una negación histórica y una negación hecha sentido común, ¿no? En relación con este imaginario y con los fenómenos asociados a esto, escuchaba al autor del libro, a Luis, en una entrevista radial en el programa La Hora del Museo, programa del Museo Histórico Nacional de Chile, invitado para charlar sobre su obra. Y claro, Luis tenía que comenzar ahí, como seguramente en muchas conversaciones, explicando el tema de su libro a partir de empezar por el concepto de qué era un esclavo y un liberto. Entonces pensaba, claramente no es lo mismo contarle a la audiencia de qué trata un libro sobre la esclavitud y sobre la participación de los libertos en las guerras de independencia que contarle sobre un libro en relación con el libertador O'Higgins, es decir, contar la historia desde la perspectiva de la élite revolucionaria y las personalidades del panteón heroico de la independencia nacional, ¿no? Se parte de lugares diferentes, digamos, cuando se trata de relatar la historia de los afrodescendientes. Creo yo que la negación y el olvido se sostienen en buena medida en este sentido, en el desconocimiento social, ¿no? Y en este contexto, en este marco, para producir conocimiento, un conocimiento nuevo, se hace necesario una ruptura con ese conocimiento, con ese saber anterior. Es necesario una ruptura en ese sentido. Con un conocimiento que existe y que paradójicamente, o aunque parezca contradictorio, implica falta de conocimiento sobre los africanos, los afrodescendientes y la diáspora africana en la época colonial. No es que no conocemos, sino que tenemos un conocimiento fragmentado, digamos, donde falta una parte de la historia y unos actores históricos. Precisamente parte del trabajo de Luis y del valor del trabajo de Luis en esta obra tiene que ver con que trae la voz de los olvidados de la revolución, como ha señalado en algún texto la historiadora Carmen Bernán, prologuista del libro, justamente. Y ella se refiere a esto justamente cuando dice que Luis Madrid se apoya en los testimonios particulares de gente olvidada de la historia nacional chilena. Hay que decir en este sentido que la obra de Luis discute entre líneas con la historia tradicional chilena, ¿no? Y uno de sus aportes, digamos, desde el comienzo es lo que Benjamin diría pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, en el sentido de contar la historia de estos sujetos vencidos y hacer una historia desde los de abajo. Perdón. Y hay dos preguntas a través de las cuales el autor recorta el problema de estudio y digamos que hacen concreto este estudio de la historia de la independencia chilena desde la perspectiva de los actores de abajo, digamos. Una es, ¿qué significó el proceso de independencia de Chile para el sistema esclavista en general y para los libertos en particular? Y la otra es, ¿cómo vivieron los afrodescendientes el proceso que medió entre su paso de la esclavitud al reclutamiento? Estas dos preguntas son centrales al libro y han guiado toda la investigación del autor, ¿no? Esa investigación se ha hecho a través del estudio de una diversidad de fuentes,
fuentes militares, eclesiásticas, notariales, judiciales, administrativas de gobierno, que el autor ha rastreado en archivos nacionales, provinciales, regionales, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Santiago, en Valparaíso, en Lima, con un trabajo sin duda que debe haber sido intenso y que da cuenta de la circulación de estos sujetos en el espacio, una cuestión que es central al libro, y a la idea que tiene Luis sobre este proceso histórico, ¿no?, que él aborda. Y este trabajo Luis lo hace, digamos, siguiendo una línea historiográfica que reconoce la agencia de los esclavizados y de sus descendientes, y busca dar cuenta de sus prácticas. Y es una historiografía que se ha abierto un camino desde hace un tiempo ya, a través de algunos historiadores también ahí en Chile, como Celia Cusen, Víctor Rondón, Hugo Contreras Cruces, a quienes Luis mismo les reconoce su trabajo en el libro. Y este trabajo es un trabajo que entra en tensión con trabajos clásicos, ¿no?, como los de José Luis Mazzini, el historiador mendocino que hizo un estudio sistemático y denso de la movilización de los esclavos cuyanos, en particular de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en el Ejército de los Andes. Un trabajo, el de Luis Mazzini, como el de otros historiadores que sistematizaron disposiciones gubernamentales y reconstruyeron la maquinaria institucional militar de guerra, pero no incluían la voz de estos actores, de estos soldados, ¿no? La obra de Luis entonces permite ver las experiencias en relación con las normas y ver a los individuos en relación con la estructura. En cuanto al contenido específicamente, hay 4 núcleos temáticos que se desarrollan, al menos de manera central, digamos, y que Luis los organizó por capítulos. Uno describe el proceso de reclutamiento de esclavos en Chile con la creación del Cuerpo de Ingenuos de la Patria, durante la Patria Vieja en Chile. Y ahí en relación con eso hay 2 aportes que para mí son relevantes y que quiero señalar. Uno es que se pone en evidencia las tensiones entre el Estado, los amos y los esclavos en ese contexto. La ambigüedad del discurso sobre la libertad y la esclavitud en la élite revolucionaria. Y contrariamente a la historia tradicional que idealizó las relaciones, resaltando el fervor patriótico, esta obra muestra las tensiones entre los actores involucrados. Además, introduce en el relato histórico la situación de los libertos y esclavos emigrados a Mendoza, una cuestión que me parece interesante y relevante porque no ha tenido suficiente tratamiento hasta ahora. Y creo que es el resultado de la visita reciente de historiadores chilenos, como Luis, al Archivo General de la provincia de Mendoza y los archivos provinciales de la región de Cuyo, que está empezando a dar frutos. Otro núcleo temático describe el proceso de reclutamiento en las Provincias Unidas del Río de la Plata y en Chile, durante la creación del Ejército de los Andes y las campañas libertadoras en Chile y Perú. Y en esta parte, el relato épico de la independencia es puesto en tensión. Es puesto en tensión con voces fragmentarias de los afrodescendientes, porque, digamos, por las características de estos sujetos y los rastros que dejan en los documentos, es difícil recuperar voces de otra manera que no sea de manera fragmentaria, ¿no? Pero los pone en tensión con esas voces fragmentarias que pone en tensión este relato épico con esas voces fragmentarias que logra reconstruir, rescatar, y con la perspectiva que tienen estos actores sobre los procesos históricos, ¿no? Y esto implica, al introducir a estos actores, digamos, lo que se pone en juego es reconstruir las relaciones sociales conflictivas, ¿no? En ese contexto, las resistencias de estos sectores populares, las fugas,
las deserciones en el ejército. Y esto, de alguna manera, pone en evidencia una autonomía en el pensamiento de estos sujetos, de los soldados libertos, contra la tesis que han sostenido algunos historiadores clásicos de que estos sujetos seguían los planes de la élite revolucionaria y no más que eso, digamos. Pero, digamos, uno puede entrever en las voces de estos sujetos que hay, digamos, unos propósitos que muchas veces, digamos, son solo de ellos, ¿no? Y tienen una coherencia en relación con su perspectiva y su mundo de vida. Otro núcleo temático se concentra en la vida de los libertos en las ciudades de tránsito de los ejércitos, ¿no? Principalmente en Santiago, en la ciudad de Santiago, y pone en evidencia aquí la conflictividad social en el espacio urbano que genera la presencia de estos actores, las tensiones que se producen a partir de la vida con una disciplina estricta en la fuerza, en los ejércitos, y de las penurias económicas que sufren estos soldados en los ejércitos. Y muestra también una estrecha conexión y un tránsito entre las ciudades del Valle Central de Chile y las ciudades de Cuyo, ¿no? Lo cual es interesante para pensar esta historia como una historia conectada, ¿no? en las regiones. Otro núcleo temático va a la cuestión de las estrategias de movilidad social de los soldados libertos, con atención en algunos medios específicos que les permiten mejoras sociales en su vida, ¿no? La buena conducta, el honor, el matrimonio como medios, digamos, de movilidad social. Y acá se puede entrever a las mujeres también, a pesar de que no es el objeto central, digamos, no son los protagonistas de esta historia sobre los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile. A través de los matrimonios aparece la voz de las mujeres y de algún modo sus propias expectativas sociales, perdón. También recupera fragmentos biográficos de músicos del Ejército de los Andes, cuestión que también me parece interesante, digamos, porque puede permitir a un avance en esta línea de estudios. Para cerrar, creo que la obra es un hito inicial en un itinerario que está abierto, y es un ejercicio valioso de restitución de la historia de los soldados de origen africano en las guerras de independencia en el Cono Sur, no solo en Chile. Y creo que es un aporte más a un campo de interlocución que, como señalé al principio, es un espacio de diálogo entre distintos actores en un contexto singular, que es propicio para debatir cuestiones como la racialización, el racismo, la memoria, el olvido, y también el acceso a los derechos de grupos que históricamente han sido subalternizados. Bueno, eso es todo. Gracias. Y gracias a Luis por el libro, y por la invitación también. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Bueno, no lo dije al principio, pero los dos comentadores tienen también espacio para hacerle preguntas a Luis. No sé si las dejas planteadas ahora o después. Sí. No sé. Tengo dos preguntas que las enuncio. Después Luis ve si las puede retomar o no en función de las preguntas que puedan haber. Una es cómo ves hoy, Luis, los estudios históricos de la esclavitud y la diáspora africana en Chile, en este contexto al que me refiero, ¿no? En este clima, de algún modo. Y otra es, ¿qué conclusiones sacás de tu experiencia de relevamiento de documentación en archivos de la región? Esto que señalé de tu seguimiento de la circulación de estos soldados, y de algún modo ese seguimiento, digamos, también lo hiciste vos a través de recorrer los archivos regionales, digamos.
provinciales, nacionales, pero que dan cuenta de esa circulación. Entonces, ¿cómo te resultó ese trabajo? Si encontraste alguna problemática en particular y qué podés destacar de eso. Eso es todo. Okay. Muchas gracias, Gabriel. Ya, las preguntas, bueno, las dejaremos para finalizar las presentaciones, ¿cierto? Para que ahí Luis retome el hilo de lo expuesto. Así que ahora dejamos a nuestro segundo comentador para que presente su propuesta, su visión de esta lectura, Jorge Baradit. Voy a hacer una breve reseña de Jorge Baradit, ¿no? Nacido en Valparaíso, es escritor, autor de libros de ficción y de divulgación de la historia de Chile. Entre sus obras reconocidas se encuentra la serie de libros La Historia Secreta de Chile, publicada desde el 2015. Participó además en el proceso constituyente como uno de los integrantes de la Convención Constitucional que sesionó entre 2021 y 2022. Bien, muchas gracias, Jorge, por tu presencia aquí y te cedo la palabra. Quiero partir dándote las gracias a ti, también a Luis por la invitación, a Gabriel, a Andrea, a todos los que están incorporados a esto, de Editorial Universitaria, por supuesto, y te agradezco mucho que me hayas mencionado como ex constituyente. Es una medalla que voy a llevar para siempre y que me da un poco de pie a comentar lo que no me había dado cuenta, pero me dio pie a comentar lo que quiero decir al respecto. Todo lo que tenía que decir sobre el libro en términos burdamente académicos se va al tacho después de lo que habló Gabriel, que lo analizó. Entonces yo lo voy a hacer desde donde sé. Yo soy el que está al otro lado del espejo, yo soy el que está al otro lado del televisor, no pertenezco al mundo de la academia, soy alguien que leyó libros de historia desde chico, que fue educado con la historia oficial y que a lo largo de su vida se fue encontrando con estas situaciones extrañas, ¿no? Yo no sé si Gabriel sabe que acá en Chile se enseña que a Chile lo liberó Bernardo Higgins, ¿no? Y que lo acompañó un señor llamado San Martín. Sí, como que San Martín fue a buscar un poquitito de ayuda al otro lado, ¿no? Y que lo trajo y que algo pasó. Y que Chile, ¿no? Y Bernardo Higgins fue el que mandó esos barcos para que liberaran el Perú y no sabemos mucho más. Es una visión muy provinciana y desde ahí vengo yo. Entonces la sorpresa que yo parezco impostar en los libros cuando descubro situaciones es absolutamente cierta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo no nos lo habían enseñado? Y uno descubre que este campo, esta área maravillosa que es la historia, en general en Latinoamérica y en otros países del mundo, se distribuye desde el Estado como una herramienta muy simple, muy simplona de construcción de identidad, quizás de componente cohesionador, pero por encima de todo de fabricante de orgullo nacional, ¿no? Somos maravillosos, somos mejores que los del lado, nos liberamos solos, nos mandamos solos y somos increíbles. No solo eso, sino que en general la historia que nos enseñan en los colegios y que incluso hasta el día de hoy, a pesar de que se ha avanzado en los currículums en los últimos años, sobre todo el posterior durante Bachelet, creo, históricamente ha sido un deslavado, ¿no? Un destilado muy europeizante, donde no existen las diversidades. Acá quiero vincularlo con el tema mismo, que son los libertos afrodescendientes, y también con algo que ocurrió en la convención. Los otros no existen. Bernardo Higgins, San Martín, Manuel Rodríguez parecen ser unas especies de kryptonianos de 1,80 m en los cuadros que los pintan, con unas musculaturas y unos rasgos apolíneos, ¿no? Arios. Sobre todo nuestro Bernardo Higgins, que era más bien bajito y regordete, aparece como un Superman, ¿no? En algunas representaciones. Todo esto porque se nos enseña la historia como nosotros somos el país, que es un poco esa misma dicotomía que tienen en Argentina sobre barbarie o civilización, ¿no? Civilización o barbarie. Acá en Chile en particular no se trataba de la costa y la pampa, sino se trataba de al interior de los muros de la ciudad o lo que queda fuera de los muros de las ciudades. Las ciudades chilenas durante la colonia, durante la conquista, más bien fueron continuamente asediadas, fueron permanentemente atacadas. Lo que estaba afuera era la violación,
la barbarie, el asesinato. Los mapuches fueron particularmente hoscos, ¿no? con la conquista. De hecho, no pudieron ser domesticados, ¿no? Y los muros hicieron que las ciudades se miraran todas hacia adentro. Y esos adentros era donde estaban los primos, los tíos, los descendientes de los amigos que vinieron de Alemania o de España, que eran los generales, los profesores de la academia, los jueces, los dueños de las tierras, nosotros, ¿no? Nosotros. Los de afuera, en nuestro país y en general en Latinoamérica, son un algo que se ve con el rabillo del ojo y no cuenta en la historia de nuestro país. Si algo me encanta del libro de Luis Antonio de Madrid, es que, como dices tú, va a contrapelo con ese relato, ¿no? Muchas personas van a mirar esto en los escaparates y van a decir afrodescendientes de la independencia de Chile. Van a ver este mulato, este afrodescendiente, quizás africano de verdad, ¿no? Congoleño, mozambiqueño que aparece acá con el trajecito rojo, o van a, si tuvieron buen ojo, a darse cuenta que en el gran cuadro, la Declaración de Independencia de Chile, ¿no? Un gran formato de Fray Pedro Subercaseaux, donde aparece Bernardo Higgins, San Martín, toda la población declarando la independencia de Chile. Abajo a la derecha, justo en la esquina, Fray Pedro Subercaseaux puso una bandita, ya que tú hablabas de los músicos, ¿no? de la música de los afrodescendientes. Aparece una bandita de música, que creo que era la banda del 8, no sé si es el sitio del 8, pero tengo la impresión que es del 8, tocando ese día. Y Fray Pedro Subercaseaux, en un arranque como de rebeldía interna, hace que el tambor mayor gire hacia la cámara, ¿no? Y te mire. Y es el único personaje que te está mirando directamente a los ojos, abajo, escondido, ¿no? Como deben estar todos ellos. En nuestra historia no hay mujeres, en nuestra historia de la independencia no hay mapuches, no hay indígenas, no hay ciertamente afrodescendientes, no hay nada de aquello con lo que tenemos deuda de los últimos 500 años. Todos aquellos que parecen haber desaparecido, esa otra forma de ser un desaparecido en nuestra historia. Yo quiero de pasada, me encantaría que la editorial universitaria desarrollara quizás un sello de divulgación de historia, ¿no? Me encantaría que esto apareciera como lo que es un libro que es una fuente historiográfica, pero además es un libro muy ameno de leer, es muy entretenido, es muy fácil, en un lenguaje muy accesible para todos, ¿no? Que tuviéramos la posibilidad de contar desde la academia con un sello nítidamente de divulgación. En parte, alguna vez un académico muy molesto dijo que yo existía porque la academia se había despreocupado, ¿no? Y que si la academia se preocupaba yo desaparecía, que parecía producirle alegría. Me encanta que se haya hecho hincapié en los libertos afrodescendientes, porque es una manera de decir que existen estas diversidades en nuestro país, que desde los 90 en particular, en el regreso a la democracia, han comenzado lentamente a abrirse paso como interlocutores propios de su propia historia. Ya no son otros los que en general cuentan la historia de esos pobres grupos, sino que se han empoderado y han salido. Las mujeres cuentan y dirigen su propia historia. Ha habido una suerte de revisión de la historia a partir de estos desaparecidos, ¿no? Estamos buscando completar este rompecabezas que va más allá de lo que ocurría dentro de las ciudades con estos hombres con pelucas blancas. Este advenimiento de las diversidades ha promovido un entendimiento mayor de nuestra historia. Siempre nos dicen no hay que mirar el pasado con los ojos de hoy, ¿eh? Pero fíjate que a mí me gusta hacer el ejercicio contrario, como no soy académico y tengo permiso para hacer lo que se me ocurra, y sí, pues, yo lo hago y lo miro con los ojos de hoy, y fíjate que en la independencia, entonces en el proceso de independencia, ¿no? Busco y encuentro esas mujeres que participaron, que fueron desplazadas por el discurso de época que no las consideraba. Busco y encuentro estos afrodescendientes, busco y encuentro mapuches, pehuenches parlamentando con San Martín para cruzar la cordillera, como menciona Luis. Mapuches asociándose con los realistas, porque con ellos tenían un trato bastante claro, pero estos señores independentistas que se le venían no confiaban para nada en ellos. Personajes que desaparecieron del relato oficial y que produjeron un efecto bien extraño en el proceso constituyente.
que es el que las personas en general, el mundo que accede a esta historia oficial, el mundo que está más permeado o percolado por estos discursos unificantes, ¿no? Discriminatorios, vio con extrañeza que estuviéramos exigiendo derechos para afrodescendientes, exigiendo derechos para Licanantay, pueblos indígenas del norte, de Aguita, derechos específicos para grupos históricamente discriminados, ¿no? Para la mujer, una mujer yagán en la Convención Constitucional, paridad, ¿no? O en otros ámbitos, grupos de LGBTI también. Hubo un choque entre la gran mayoría en este país, las grandes mayorías, que, que, que discurren por las aguas de estos discursos oficiales, donde no se reconocieron como habitantes de un país con este nivel de diversidad. Pero si en Chile no habían esclavos, ustedes decían, ¿de dónde sacaron eso? Pero si en Chile no hay afrodescendientes, eso son trucos para sacarle plata al Estado. Pero si no hay tantos mapuches en realidad, ¿no? La mayoría son chilenos y todos somos mestizos, ¿no? Incluso la gente, como me dijo una persona, la gente de buena cuna incluso tiene, como si hubieran malas cunas, ¿no? Entonces, estas necesidades o estos derroteros que abre Luis y que abren otros historiadores son fundamentales para hacer lo que a mí me gusta que haga la historia, que es convertirse en un espejo de la identidad, pero de la verdadera, no de esa construida con pinturas de cabello rubia y con espejos deformados y con ser lo que no queremos ser. Hace uno de los grandes descubrimientos del siglo XX fue el inconsciente. Y más o menos todas las líneas de investigación dicen que, que el gran secreto detrás de la felicidad o de este equilibrio con el inconsciente tiene que ver con ser quienes somos, no aspirar a ser otro, no querer ser lo que no se es. Se invierte mucha energía en aquello. Y este país tan joven o tan puber como Chile, le ha costado eso, ¿no? Verse como quien es realmente y ha buscado ser otro. Estos libros, esta divulgación, esta manera de completar el rompecabezas de lo que somos como país, de lo que fuimos, de lo que seguimos siendo, son fundamentales para alcanzar una manera de madurez histórica, una forma de identidad, el reconocimiento de la multiplicidad de orígenes, ¿no? Dejar al lado esas purezas que tanto daño hicieron en el siglo XX. Esa primera pata, ¿no? Que hace Luis Madrid con respecto a los afrodescendientes en una editorial de este prestigio, a mí me alegra el corazón. Y me encantaría, le insisto, a la editorial universitaria que me sacaran del paisaje, que desarrollaran un sello de divulgación histórica. Creo que hace mucha falta en un país como el nuestro, que no sabe quién es. Si no sabes quién eres, si no sabes quién fuiste, no sabes quién eres hoy. Y si no sabes quién eres hoy, no vas a tomar buenas decisiones para el futuro. Es fundamental que la academia llegue a todas y todos los chilenos, es fundamental que sepamos, porque de esa manera sabemos quiénes somos. Es la gran labor que a mí por lo menos me interesa de la divulgación, saber quiénes fuimos, de dónde venimos, todas las hebras que nos hacen ser y todas las historias. En particular hay algo que me encanta del libro de Luis, es que la historia está contada por sus propios protagonistas, no existen relatos, existen testimonios, o se habla específicamente de personas con nombres y apellidos. Eso, eso me toca, eso me llega, eso me hace sentir que estoy conversando con 200 años de distancia, con seres de carne y hueso que sufrieron, que cruzaron la cordillera, que lucharon a veces sin saber muy bien por qué estaban luchando, otras veces sí. Saber que muchos de ellos se vieron acorralados, ¿no? Entre, por decirlo de alguna manera, el látigo o el fusil, que lo vieron como una manera de ascender socialmente, que lo vieron como una manera de dejar de estar sometido a patrones abusivos, una forma de buscar horizontes nuevos, de salir de su condición de espanto. Es importante ver la historia con los ojos del momento, es cierto, pero también creo yo que es fundamental para el crecimiento de una sociedad verla con los ojos de hoy.
Alguna vez tuve esta discusión con no voy a dar el nombre del académico, pero con respecto a los zoológicos humanos, ¿no? Yo le comentaba que en la feria de París que se celebró para conmemorar los 100 años de la libertad, la igualdad y la fraternidad para todos y todos los hombres de la Tierra, cerca de la feria habían zoológicos humanos, ¿no? Mapuches, esquimales, de personas venidas de distintos lugares del planeta exhibidos como animales. Selknam, a los que les arrojaban trozos de carne porque vendían que eran caníbales, ¿no? Y que comían, que eran unos seres que vivían en la edad de piedra. Me decía, sí, pero eso tienes que juzgarlo con los ojos del tiempo. Sí, estoy de acuerdo, le decía yo, no voy a apuntar con el dedo a nadie, pero también veamos qué está ocurriendo hoy día, que quizás en 100 años más va a ser visto como un escándalo, ¿no? Y me da la impresión que, que la aún discriminación por la enorme diversidad de distintas formas de ser persona, las distintas, en el caso de la convención, las distintas formas de ser chileno son aún escondidas. Y, y desgraciadamente, y con esto cierro este comentario, desgraciadamente el pasado 4 de septiembre, desde mi punto de vista, por supuesto, una de las derrotas fue justamente esa. No sabemos quiénes somos. No supimos que también somos mapuches, no supimos que también éramos afrodescendientes, no supimos que también somos mujeres, no supimos que somos una enorme, enorme diversidad de formas de ser chileno. Fue visto como privilegios para grupos minoritarios, sin saber que todas son formas de mayorías, todas son mayorías. No supimos ver quiénes éramos realmente, no supimos mirarnos al espejo, preferimos ver una foto distorsionada de lo que somos. Y por eso que celebro tanto el libro de Luis. También somos libertos afrodescendientes, materia prima que fue vendida, transada, explotada, usada como carne de cañón, y, y dejaron hijos, dejaron sangre, dejaron parte de su... Alguna vez hablé con estudiosos de la música y han sido capaces de reconocer ritmos, ¿no? Y tiempos rítmicos africanos en nuestro campo, en nuestra ruralidad. Todas esas vetas que corren secretas debajo de la piel, que no se ven. Me encanta que existan estos libros, me encanta que vengan otros más, porque mientras no sepamos quiénes somos, pucha, bien difícil vamos a poder tomar la senda correcta para el futuro. Le quiero dar las gracias a Luis porque me entretuve montones, me entretuve kilos con el libro, me lo leí así y voy a hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de gente lo conozca también. Y le doy las gracias a la editorial universitaria y al proyecto Afro Coquimbo por dejarme interactuar, ¿no? con un mundo que es más académico, que creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno. En algún momento se vieron como enemigos estos dos mundos, el de la divulgación y el de la academia, y la verdad es que son absolutamente complementarios y son necesarios, debiesen ser necesariamente complementarios. Así que gracias, Luis, por tu libro, gracias al proyecto Afro Coquimbo y gracias a la editorial universitaria por invitarme. Un abrazote. Chao. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Claro, bueno, ambos comentarios fueron en espacios diferentes, ¿cierto? Pero creo que despiertan preguntas e inquietudes tanto en la audiencia que está en este momento viéndonos o que nos va a ver después desfasado, ¿cierto? Pero también en el autor. Así que no sé si Jorge quiere dejar alguna pregunta o simplemente empecemos a dialogar. Ya, perfecto. Así que, bueno, doy paso a Luis para que tome lo dicho por Jorge, lo dicho por Gabriel, las preguntas presentadas también. Y bueno, después que demos este paso por esta reflexión del autor. También hay algunos comentarios e ideas que están surgiendo en el chat de YouTube, así que si nos da el tiempo, por supuesto, y bueno, sí, efectivamente vamos a leer los comentarios y preguntas, y si nos da el tiempo nos podemos extender también con ellos. Así que Luis, por favor, cedo la palabra.
Estás sin audio, no te escuchamos. No. No, ahora te silenciaste de nuevo, estabas con el... Quizás los audífonos. Ahí sí, ahí creo que va a funcionar. Ahora sí, Sí, ya, ok. Bueno, muchas gracias a Gabriel y a Jorge. Eh, Bellos comentarios y muy buena lectura. Muchas veces cuando uno lee el libro, eh, los que escribimos cosas, eh, al momento de hacerlo, lo leemos, lo releemos, y etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta posteriormente cuando una tercera persona nos lee y ve cosas que muchas veces ni siquiera las soñé, ¿no? Comentarios, qué sé yo, formas de aproximación al libro, formas de aproximación a algunas ideas. Eh, bueno, tengo algunos comentarios de las cosas que me tiraba Jorge, que creo que son fundamentales. Fundamentales en términos de historiador, en términos de soy parte de la academia también, ¿no? Y me debo hacer cargo. Eh, y claro, las preguntas que me comentaba eh, Gabriel Orlando. Bueno, hay dos comentarios o dos conceptos que mencionaste tú, Gabriel, antes de responderte directamente a las preguntas que me hiciste. ¿Qué es ese conocimiento fragmentado? Sí, eso es como sabemos tanto de la vida de varios de estos próceres, de los cuales todos conocemos del colegio. Sus cartas, sus correspondencias con sus amantes, correspondencias con padres, cuándo nacieron, cuánto vivieron, los conflictos internos que tenían, etcétera, etcétera. Um, y no sabemos absolutamente nada, o no sabíamos absolutamente nada, de todos estos otros sujetos que construyeron también todo este espacio, ¿no? Es decir, la tropa, básicamente, ¿no? Y cuando intentábamos conocer algo de la tropa, usualmente era una tropa sin color, sin nombre, sin clase. Era una tropa homogénea, y era también usualmente lo que se pintó o se formó también esta idea del mundo chileno posterior a la independencia. Antes de la independencia había negros e indios, posterior a la independencia eran todos chilenos, ¿no? Una homogenización que derribó completamente ciertas identidades, ciertas formas de ver, ciertas cosmovisiones, ciertas cosas que posiblemente va a ser bastante difícil poder reconstruirlas. Y esa es parte de este conocimiento y de esta historia fragmentada, ¿no? Con el libro, evidentemente, la idea es, tal como lo decía Jorge, con sujetos con nombre y apellido, con sujetos con direcciones conocidas, con sujetos con orígenes conocidos, con nombres de padre y madre conocidos, podamos hacer esta historia también, que es esta otra historia, que no es una historia B, que no es una historia alterna, es también la historia de Chile, ¿no? Tampoco el libro pretende contar una historia alternativa a la historia de independencia. La historia de independencia es esta, la que está acá también. Posiblemente a algunos no les guste, posiblemente a algunos les gusta más esta otra historia del evento, esta historia del episodio y de grandes generales. Pero bueno, creo que podemos complementar este tipo de cosas. Los estudios afrodescendientes en Chile, hace ya 20, 30 años, ha habido un avance interesante, principalmente desde el mundo de la historiografía, de la antropología y también de lo que mencionaba Jorge, ¿no? Del mundo de la musicología. Los musicólogos empezaron a darse cuenta algo que también los historiadores empezaron a darse cuenta. Y creo que esto tiene que ver con el pensamiento crítico que muchas veces decimos muchos tener, ¿no? El pensamiento crítico que siempre ha estado, posiblemente, de repente nos interpeló y nos dijo, oye, ¿qué pasa con nuestra gran historia oficial? ¿Qué pasa con esa historia tan canónica? Una, que es la forma de contar la historia, y la otra es una gran cantidad de sujetos que, al parecer, sí estaban en esta historia oficial, pero siempre aminorado. Sabemos que en Barros Arana, que en Cuña Maquena, hay una gran cantidad de nombres, de sujetos. Hay una historia de la independencia que también contiene
sujetos afrodescendientes y africanos. Sin embargo, siempre era minorada, folclorizada, e incluso también desaparecida por un evento determinado como Maipú. Creo que el mundo de la historiografía se dio cuenta, parte de esta, la que siguió los estudios afrodescendientes, de observar y criticarse a sí mismo, y decir qué hemos hecho en el siglo XX y qué podemos hacer ahora, ¿no? Otras disciplinas también hicieron lo mismo. Creo que la musicología, en términos de lo que hizo respecto al canon musical, al canon artístico, al arte, incorporó también a nuevas. Tal como lo decía un artículo de un musicólogo acá en Chile, en la música faltan bombos y flautas, ¿no? Cuando pensábamos en la música chilena, o en la historia de la música chilena, pensábamos de dos vertientes. Una que es una música española y la otra que es la música indígena. Y nada más, ¿no? No había nada más. Bueno, la musicología creo que ha entendido también el mismo tema respecto de criticarse a sí misma, para empezar, y dar nombre y buscar las entrañas de lo que ellos conocen, que es la música, también como somos parte también de esta raíz, tercera raíz cultural. Creo que eso es bastante positivo, porque también de la mano van otros estudios de antropología, en términos llamados contemporáneos. Sin embargo, yo diría que paralelamente hay todo un desarrollo activista que tiene que ver con el norte de Chile. Creo que el diálogo entre ambos es el que debería ser más fructífero. ¿Y a qué me refiero diálogo? O voy a definir diálogo. El diálogo se refiere a un diálogo crítico, un diálogo que no moleste lo que yo diga, un diálogo que no moleste al académico lo que otros digan, respecto también de la misma academia de contar la historia. Creo que ese diálogo podrá ser más fructífero en la medida en que tengamos más conocimiento. No quiero decir que estemos en pañales, tampoco quiero decir que estemos maduramente establecidos como historiadores de una historia afrodescendiente en Chile, pero sí, creo que hay avances significativos, muy interesantes respecto a eso. Y respecto a este tema que mencionaba Orlando, esta experiencia del archivo yo creo que es fantástico. Hay dos cosas fantásticas. Una es que cuando uno tiene la experiencia de viajar a un país vecino e insertarse en papeles vetustos de hace 200 años, uno conoce esa otra realidad, por lo menos yo la veía así, esa otra realidad. Yo cuando fui a Mendoza a trabajar en el archivo de la provincia de Mendoza, conocí muy poco de la Mendoza actual, y estuve inmerso en esa Mendoza, en la provincia de Cuyo de hace 200 años. Y me encantó. Es una provincia con conflicto, es una provincia con muerte, es una provincia con sujetos de origen de la Capitanía General de Chile, de Curicó, de Santiago, de Valparaíso, sujetos de Lima, sujetos de el Brasil, sujetos de Portugal. Hay un conflicto, hay tierra, se huele a tierra, se huele a humedad en los archivos. Creo que eso es muy interesante, lo estoy diciendo esto en términos bastante simbólicos, ¿no? Pero es muy interesante porque te hace pensar de que no tengo que ir tan lejos para saber, y ahí es donde lo vinculo con Jorge, para saber también quién soy. También soy parte de esto, ¿no? Soy parte de este cono sur. También esos ancestros, también ellos son nuestros ancestros en ese sentido. Hay una cultura similar, hay muchas cosas que son muy diferentes, pero hay cosas que son bastante similares. Voces que son las mismas, ¿no? Insultos que de repente son exactamente los mismos en Cuyo hace 200 años y en Santiago de Chile. Formas de engañar a la autoridad, etcétera, etcétera. Creo que eso me da cuenta, como historiador, como investigador, de la riqueza que tenemos cercana en términos de vincularnos de forma archivística, ¿no? De forma de fuentes. Pasó lo mismo con Córdoba, ¿no? Creo que esa experiencia, que muchas veces se piensa como una experiencia exclusiva del investigador histórico, académico,
no lo es, y no debería serlo. Estando en el archivo de Mendoza, era el único, junto con otro investigador, Luis César Caballero, un gran amigo también, y conocedor del archivo. Y me pareció bastante raro que pocos académicos, principalmente de historia de la Universidad Nacional de Cuyo, y también otros chilenos, muy pocos, se interesaran en esto. Y eso me daba cuenta de que el interés por investigar Santiago, investigar Coquimbo, La Serena, o esta realidad chilena, eh, desde otra perspectiva también cercana, se estaba desaprovechando. Y de hecho se está desaprovechando. Es como el vínculo está de repente mucho más... eh, nos miramos de repente demasiado al ombligo para hacer una historia local o so-called nacional, ¿no? Cuando en realidad tenemos información al lado y una rica información. Así que creo que es una experiencia fantástica que debería también ser parte de, no tengo idea cómo, yo no soy pedagogo, pero debería ser parte también de una forma de incentivar a chicos y chicas a conocer la historia, ¿no? De esta primera fuente, de esta primera mano. A ver cómo se hace, no tengo idea. Cuando Jorge hablaba de estas buenas y malas cunas, eh, Luis Taller Ojeda hablaba de que la cantidad de sangre o la sangre afrodescendiente derivó finalmente desde el siglo XIX a las clases populares. Bueno, estas mismas investigaciones y otras también en curso, algo también conoce Gabriel, Montserrat, hay una gran cantidad de afrodescendientes que pasaron a tener un nivel, un estatus económico, un nivel cultural bastante alto, desde la colonia y en el periodo también independentista. Entonces, ojo con hablar de muchos que se dicen no tener esta sangre. Hay estudios genéticos, no es mi campo, que también dicen lo que estoy afirmando, de que la sangre afrodescendiente, ese componente sanguíneo afrodescendiente, también está en estas clases que se llaman altas o de buenas cunas. Músicos muy famosos, pilares fundamentales de la música clásica en Chile, son parte de sujetos afrodescendientes, esclavos y mendocinos, por otra parte. Ni siquiera son de origen criollo nacional, por ejemplo. Pero bueno, entonces creo que eso, por más que duela, y es lamentable, duele a quien no quiera reconocerlo, eso pasa, ¿no? Bueno, no es mi tarea hacer cariño a quien duela. Mi tarea es hacer historia. Y ahí está el tema, ¿no? Cuando Jorge estaba mencionando el tema de la pintura de Fray Sobercaso, cuadro de los años 40, si no me equivoco, posiblemente, que muestra este batallón, esta banda del número 8, posiblemente, y está este sujeto que nos interpela, ¿no? Ya estás hablando tú, que nos mira, el único que nos mira, y que nos dice, oye, ¿qué pasa con nosotros? ¿No? Hemos tenido muy poca difusión. Bueno, ese sujeto al día de hoy puede tener nombre, ¿no? Domingo Heredia, músico del batallón número 8, que se casa con Bella José García, esclava en Santiago, junto a otros tantos más. Eh, Eso creo que simboliza, en definitiva, lo que es el libro, de que en estas pinturas, que también Fray Sobercaso es un tema aparte, ¿no? Tanto interés de un mundo de la élite por mostrar en varias de las pinturas que él tiene afrodescendientes, motivos afrodescendientes. Eh, es un tema de interés, ¿no? De por qué mostrarlo. Pero bueno, están ahí, y ahora podemos decir, o no tan solo ahora, también antes, pero ahora ya con un tema mucho más de difusión. Eh, Podemos decir que ya sabemos los nombres, podemos decir que ya hay apellidos, funciones específicas, y no necesariamente un soldado más, el raso, que era parte de este componente de la clase popular, ¿no? Bueno, eso quería decir. Muchas gracias, chicos. No sé si hay algún comentario más. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, por tus comentarios. Quería aquí poner vista de galería. Bueno, gracias por la respuesta. No sé si hay alguna réplica por parte de Gabriel o Jorge, o
también Andrea o Rafael de su parte. Ah, ya, por favor, Jorge. Sí, dale nomás. Es más bien es curioso, pero una pregunta más para Gabriel. Nosotros no tenemos en nuestro panteón de próceres, ¿no? Personajes afrodescendientes, pero ustedes tienen a Bernardo de Monteagudo, que es un personaje en Chile muy poco querido, por razones que tú sabrás, ¿no? O sea, el asesinato de los Carrera, el asesinato de Manuel Rodríguez y otras cositas. En Perú tampoco lo quieren mucho. Bernardo Monteagudo es un personaje que primero parte con un retrato de un señor, prácticamente un inglés, ¿no? Como muy bien parado, y de pronto se descubre un retrato de él como prácticamente un afrodescendiente, pelo motudo, morenito. ¿Cuáles son cuál es el trato que ha tenido esa doble militancia de Bernardo Monteagudo como tucumano, afrodescendiente? Porque además se cuestiona, tengo entendido, yo no sé mucho de la historia de Argentina, pero incluso se cuestiona la paternidad, ¿no? Que la señora habría tenido algún descuido, un desliz por ahí, y el niño habría salido morenito y mulato. ¿Cómo enfrenta la historiografía argentina la afrodescendencia de Bernardo de Monteagudo? Esa era la pregunta en el fondo. Bueno, no es un tema, digamos, para la historiografía argentina. Por lo menos no centralmente, no se ha ocupado de ese asunto. Es como, es algo que se comenta y que de algún modo se ha enunciado, pero no ha sido objeto de estudio esa cuestión. No es reconocido como un héroe afrodescendiente de la independencia, Monteagudo. Sí, digamos, se sabe esto de la posibilidad de lo afro en él, pero no es algo que haya tratado la historiografía ni que interese, digamos. Sí, por ahí, desde el discurso del reconocimiento más contemporáneo, se apela a su figura. Sé que, por ejemplo, se estaba pensando en declarar un día del afrodescendiente en Tucumán, apelando al natalicio, si no me equivoco, de Monteagudo, pero no es algo para la historiografía en sí, digamos, un tema. No tenemos nosotros tampoco héroes afrodescendientes, más que por ahí algunos personajes que sí han tenido una construcción como héroes de la independencia, pero algo marginal, como por ejemplo Lorenzo Barcala por parte de Sarmiento, que lo construyó como contrafigura de Facundo Quiroga, ¿no? En su contraposición ahí de civilización y barbarie, Barcala viene a representar un poco, paradójicamente, aunque fuera mulato, en 1845 Sarmiento lo veía como digamos, la representación de la civilización. Pero esa idea después cambió más a fin de siglo para Sarmiento. Pero bueno, no tenemos un héroe de la independencia argentina afrodescendiente. Acá tampoco. Hay sobre eso bueno, que se estaba conversando, ¿cierto? Los héroes y los personajes que puedan relevar en la historia afro, o puedan relevar en la historia que sean afro, ¿cierto? Ahí me gustaría que Luis nos comentara un poquito, y también el tema así de Subercaseaux, que tú sacaste a colación, Jorge, es efectivamente también el cuadro que aparece en la portada del libro, también es de Subercaseaux. O sea, y ahí sí, como decía Luis, hay un tema con Subercaseaux que no ha sido investigado, algo hemos hecho con Luis, hurgando un poco y mirando lo que Subercaseaux ha hecho tanto en cuadros como en ilustraciones de revistas, en donde toma los personajes afro de la colonia y la independencia como importante. Luis, me gustaría que ahondaras un poquito en esos dos puntos que tienen que ver con las representaciones también de héroes nacionales y de personajes nacionales en estas, tanto en la historia oficial como en la pintura. Claro, sí, estoy recordando a José Romero, mulato,
malmente estudiado desde la historiografía norteamericana, hijo de esclavo, de un hombre que nació libre, oficial del cuerpo de pardos libres de Santiago, posteriormente infantes de la patria, eh, quien en el cuadro, la única representación que tenemos de un afrodescendiente del periodo, que estaba o está todavía en el Museo Histórico Nacional, posee su chapa de héroe de, de Maipú. Es el único. Sin embargo, sabemos de otros, gracias a, a esta investigación que hacemos constantemente en procesos judiciales, por ejemplo, donde sacamos también información. Bueno, Pedro Cortés, oriundo de La Serena, declarado héroe, no por el Estado chileno, sino por el Estado argentino, Estado de las Provincias Unidas. Lo encontramos porque se está casando en 1823, perteneció al batallón número 8, quedó inválido, ¿no? Y en este trámite de pedir la licencia matrimonial, se establece en su investigación, que es todo un tema la licencia matrimonial para poder casarse, que el tipo había sido un héroe, considerado un héroe, ¿no? Estaba evidentemente con harapos hacia 1823, tenía solamente la mención de héroe, pero bueno, eso nos hace, bueno, ese y otros más, ¿no? Pero la idea o el comentario que quiero dar respecto a esto es la reflexión respecto a ese periodo versus lo que pasa después. Si esos sujetos fueron elevados a categorías de héroes, si esos sujetos fueron conocidos, o por otra parte también, otro mendocino, cantor, cantaba en la Catedral de Santiago, también perteneciente al cuerpo de infantes de la patria, Ramón Gil, que fue asesinado por los realistas en 1814. En 1817 ya se ponen esquelas en el centro de Santiago para recordar su nombre, ¿no? Y eso lo hace el Ejército de Chile. Cada fecha para conmemorar también, perdón, para celebrar la primera junta, 1810, 18 de septiembre, se ponen cerca de la Plaza de Armas estas esquelas que recuerdan a este héroe caído. Estamos hablando de que el ejército mismo en ese periodo, no obstante tuviese cuerpos segregados, cuerpos de pardo, cuerpos militares libertos, no obstante existiera todo un clima de discriminación, de segregación, tenía un reconocimiento, aún así, de sujetos que peleaban por esta causa, ¿no? Sujetos que se destacaron. Había un reconocimiento oficial, ¿no? Pero después algo pasó, que la historiografía y también el mismo ejército olvidó por completo a estos sujetos. La representación que tenemos cada año de, de, de la parada militar, la gran parada militar, hay unos uniformes que pasan, los sujetos con uniformes militares con uniformes, que es parte de este departamento histórico que tiene el ejército. Se recuerda la colonia, se recuerda el siglo XIX, principalmente la Guerra del Pacífico, la etapa prusiana, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna mención, por ejemplo, a los sujetos que participaron también en el Ejército Unido, a los cuerpos afrodescendientes principalmente, el colonial, que permaneció como el único cuerpo de militares afrodescendientes libre en Santiago, a José Romero, etcétera, etcétera. Entonces, la reflexión es esa, que si bien reconocemos una gran cantidad de elementos bastante negativos, cosa que también puede ser puesta en tensión, ¿no? Esa cosa negativa que vemos el día de hoy del mundo afrodescendiente en el pasado podría ser parte también de una dinámica diferente en aquel periodo. Hay temas de negociación, hay sujetos que no se reconocen afro, hay sujetos que se reconocen afro, qué sé yo. Hay todo un tema que es para el análisis, no para dar respuestas, principalmente. Pero hay todo un tema también posterior, que eso también es parte de esta crítica a la historiografía, a la institución. Poco a poco creo que la institución armada ha tenido este reconocimiento respecto de su historia. Pero creo que en Chile, tal como pasa en muchas otras instituciones y en muchos espacios, sigue habiendo un problema con la historia negra o con la presencia negra que ha estado en sus espacios, ¿no? Y reconocerla más que estatuarla, puesto que las estatuas son de otros, yo no estatúo a nadie,
Más que estatuarla, creo que el conflicto va mucho más allá. Es reconocer, por ejemplo, que algunos oficiales también tuvieron vinculación, no tan solo con la esclavitud, en términos de ser esclavistas, apellidos que conocemos el día de hoy en la élite nacional, son parte de apellidos del siglo XVIII, siglo XIX, esclavistas. Apellidos del día de hoy que conocemos de la élite nacional fueron parte también, sujetos afrodescendientes. Entonces, hay todo un tema bastante negativo, posiblemente, de hurgar o en esta búsqueda que se conoce un poco más, ¿no? Un detalle de eso, ¿no? Que creo que en algún momento lo conversé contigo, Gabriel, ¿no? Que varias de estas informaciones, algunas especialmente los matrimonios, fueron sacados de la iglesia de los mormones, la iglesia de Jesucristo Santo los últimos días, que tiene un archivo fantástico sobre todo el tema eclesiástico, todo el tema parroquial, ¿no? Hasta 1880, que es todo el tema que se encarga el Estado, con el registro civil. Para el caso de Chile, tenemos simplemente hasta 1880. Para atrás tenemos solamente los índices. Para el caso argentino es distinto. De hecho, puedo meterme yo desde Chile y puedo indagar hacia 1600, 1600. Y ver principalmente las fotografías de los libros parroquiales. En Chile eso no se puede. Y cuando yo fui a trabajar allá, hay toda una ceremonia, ¿no? Se hace un rezo, hay toda una oración antes de empezar la investigación, me regalan una Biblia. Es un tema bastante simpático, un ritual al cual yo no estaba acostumbrado, ¿no? Pero simpático. Y claro, la iglesia mormona, cuando decide comprarle, o no sé si lo compró, simplemente lo adquirió bajo la condición de digitalización de los archivos parroquiales a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica creo que puso una condición, que estos no fueran públicos, que los tuviesen ellos y que no fueran públicos. Entonces, claro, la única forma de conocerlo es acceder directamente a la iglesia, a alguna de estas iglesias, algunas estacas, acá donde está esa información. Eso te hace pensar también de que hay algo que la Iglesia Católica quiere esconder, y la Iglesia Católica, principalmente a través de sus fieles, que está hablando, principalmente de algunos de los fieles que no les gusta conocer, o que no les gustaría que se divulgara su vinculación originaria o vinculación del siglo XVIII-XIX, ya sea con esclavos o con sangre esclava, ¿no? Entonces, es un tema complejo todavía, pero insisto, no me importa. El tema es nuestro, el tema es hacer historia, ¿no? Y evidentemente hay un inicio, hay un final, pero este libro no está cerrado. Son otras y otras los que deben y tienen que discutirlo, ¿no? Y sacar mucho más de lo que, y criticarlo, ¿no? Y mucho más de lo que hay en los archivos. Así que adelante con él. Sí, sí, dale nomás. No, Adelante. algo que más que una pregunta, una respuesta, te pido un comentario personal, Luis. ¿Por qué crees tú que, a diferencia de otros países de Latinoamérica o incluso del mundo donde hubo esclavismo africano, eh, Chile no mantuvo un barrio, una costumbre, colores? Uno lo puede ver, si bien es claro, siempre se aduce al volumen, ¿no? Que Chile habría sido más un lugar de paso hacia el virreinato, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque en Perú, si bien se agruparon también, de algún modo se perdieron los colores, ¿no? No sé, en Colombia o en el Caribe, algo pasó. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, esa pregunta que me haces, Jorge, es parte de una pregunta sumamente lógica en muchas personas que no están vinculadas totalmente con por ejemplo, y no deben por qué estarlo, esa es otra cosa. Pero yo creo que lo que me estás diciendo tú es posiblemente, está más cercano a un discurso historiográfico que a una realidad histórica. Como te decía, muchos musicólogos han develado que música del norte no es totalmente indígena, sino que también tiene componentes afrodescendientes.
El tema de la cueca, cuando tú revisas eh, este historial, perdón, esta historia del arte en Chile, donde se habla de la cueca, estos profesores de la Universidad de Chile, principalmente, eh, hablaban de que la cueca no tenía absolutamente ningún componente afro, sino que era una mezcla hispana, algo de indígena posiblemente, y también árabe. Entonces, estamos hablando de que hay ciertas historias, ciertos libros, que al parecer fueron mucho más potentes de lo que nosotros creíamos, puesto que dejaron en la población algo mucho más arraigado en nuestro ser que un libro como este. Y ese libro llegó a, qué sé yo, todas las educaciones, a tal punto que llegó a decir, o llegó a hacer decir a las personas que aquí en Chile no hay negros. Entonces, sí, evidentemente no estamos en Cuba, tampoco estamos en Colombia, la población afrodescendiente fue menor, pero también eso podría ser relativo, ¿no? Estamos hablando que alrededor del 15% de la población afrodescendiente, de la población africana y afrodescendiente, perdón, un 15% de la población era africana y afrodescendiente a 30, 40 años antes de la independencia de Chile. También podemos hablar de una población que no tan solo se le toma mucha atención al tema santiaguino, al tema central. Coquimbo también, una alta tasa, una alta densidad de africanos y afrodescendientes. Y por otra parte, un tipo de vinculación distinta al Perú, distinta a Colombia, distinta a la de Argentina, al Río de la Plata, por ejemplo, respecto de esta vinculación sanguínea, biológica y cultural, que llamamos también mestizaje. Entonces, cuando pensamos en buscar africanos o afrodescendientes, tal como lo dije alguna vez, no tenemos que estar buscando a Kunta Kinte. Tampoco tenemos que estar buscando a sujetos como, no sé, Denzel Washington o lo que sea. Tenemos que estar buscando también sujetos que se vincularon con eh, gente huarpe de Mendoza y que llegaron y se vincularon también con afrodescendientes que se habían vinculado, por ejemplo, con gente mapuche. Entonces, hay todo un tema de vinculación, de mestizaje biológico y cultural que responde a distintas dinámicas. Sin embargo, lo afrodescendiente no está ausente. Y no porque no exista un barrio afrodescendiente, y no porque no exista una música muy característica respecto a temas de percusión. Eh, Eso no nos va a decir que no hubo afrodescendientes. Sí, creo que el tema está mucho más allá que la mera representación de lo que también se nos muestra de afuera. Así que hay que mirar, creo, desde otra perspectiva. Es como esto, ¿no? No puedo decir que los afrodescendientes en el ejército eran sujetos que andaban con tambores. No, eran sujetos que andaban fumando, desertando, cometiendo delito también, peleando, muriendo y hablando como tú o como yo, posiblemente. Y también como Gabriel. Por ahí va. Muchas gracias, Luis. Bien, ya nos queda poquitos minutos. No sé, Andrea, si hay alguna pregunta. Tal vez creo que hay solo comentarios en YouTube. Si gustas, puedes darle una mirada y comentarlos. Sí, claro, vamos a leer los comentarios entonces que llegaron a YouTube. Tenemos a Daniel Domingo Gómez, que dice un trabajo muy necesario, muchas gracias. Nader Cartagena, que dice lamentablemente Chile es un país adolescente con discusiones de adultos. Esta intervención se hizo a propósito de lo que Jorge decía sobre el inconsciente. Ahí surgió este comentario. Griselda Irusta comenta desde Argentina, dice muy interesante la presentación de dicho trabajo, gracias a todos. Ricardo Amigo también nos comenta muchas felicitaciones a Luis por la publicación de este importante trabajo y a todo el equipo de Afrocoquimbo por la gestión de este espacio. Y finalmente tenemos comentarios de Rojas Paredes, que dice felicitaciones, gran trabajo, y agrega, grande Jorge, gracias por tu trabajo de divulgación y en la convención. Esos son los comentarios que nos llegaron a través de YouTube. Muchas gracias, Andrea. Nadie se atrevió a hacer preguntas. Bueno, yo creo que también se abarcó bastante en los comentarios tanto de Gabriel como de Jorge, las preguntas expuestas acá, las respuestas de Luis, aunque evidentemente el tema no está agotado, ¿cierto? Hay mucho más que decir sobre este proceso en particular, que es la independencia de Chile, ¿cierto? Y del
Cono Sur y de América en general, ¿cierto? En donde hay diversos actores participando, mujeres y hombres de diversos orígenes que estuvieron ahí en este momento tan crucial para nuestras historias americanas. Así que esperamos seguir trabajando y esperamos que Luis también siga trabajando sobre estos temas y ver más resultados de las investigaciones. Asimismo, la producción que tienen nuestros comentaristas, que también por su parte han generado interesantes aportes a la divulgación y a la investigación histórica. Y agradecer más que nada a quienes estuvieron conectados, a quienes también se van a conectar después, van a ver este video más tarde, ¿cierto? No pudieron llegar al en vivo. Gracias Andrea, gracias Rafael también por la presencia aquí. Estamos el equipo de Afrocoquimbo en pleno, esperamos también seguir haciendo y generando actividades durante este año. Y obviamente también al profesor Jorge Martínez Winkler, que está acá presente en representación de la editorial universitaria, que es la editorial que publica este libro, ¿cierto? Que está hace poquito circulando. Así que las y los dejamos invitados a que puedan adquirirlo. Por supuesto, preguntas que puedan quedar en el tintero se pueden comunicar directamente, gracias a Jorge lo está mostrando, se pueden comunicar directamente con el autor. Estamos en redes sociales, Afrocoquimbo, la historia después del olvido, así que ahí se pueden conectar fácilmente con nosotros y con Luis, por supuesto, para saber más del tema. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos una próxima ocasión.